orando al Señor, buscando su dirección en esta mañana. Estamos transitando en este caminar del fruto del Espíritu. Entiendo que si no nos ha fallado los cálculos, estuvieses ejercitando la paciencia con alguien antes que conmigo. Fernando estaba mostrándose el fruto de la paciencia. Espero que fuese de bendición, porque la paciencia es algo que tenemos que desarrollar permanentemente en nuestras vidas, gracias a la obra del Señor. Y seguimos avanzando en el fruto del Espíritu. Como sabéis, el fruto del Espíritu, ¿dónde se encuentra? Gálatas 5:22, ¿bien? Y el fruto que vamos a abordar ahora es un fruto que cuando el Señor me ayudó a empezar a adentrarme en él, me di cuenta de que realmente no era conocedor real de lo que es ser benigno. Benignidad es el fruto del Espíritu. Benignidad. Y suena un nombre como contundente, benignidad. Inmediatamente, lo primero que me trajo a mi mente a colación es el término benigno. Es un término que se usa bastante, sobre todo cuando estamos hablando de personas que están sufriendo momentos de lucha contra el cáncer o tumores. Y lo primero que le hacen es una prueba para ver si es benigno o maligno. Y cuando te dicen que es benigno, se te quita un peso de encima. ¿Por qué? ¿Qué significa benigno? Que es bueno. Quiere decir que no es malo. Y entonces, ¿qué es lo que aparece? ¿Cuál es el sentimiento que aparece en nuestras vidas cuando nos dicen, no, es benigno, no te preocupes? Alivio, descanso, paz, calma. No hay que preocuparse, no hay problema. Es benigno. ¿Tendrán que quitarlo? No lo sé. Pero no es malo. Claro, esto, si lo dejamos en este término del tumor, pues no nos sirve. Porque esto está hablando de vidas cristianas, de vidas entregadas al Señor, de vidas que tienen que caminar en benignidad. Entonces, fijaos lo que es benignidad según la Real Academia de la Lengua Española. Benevolencia, clemencia, indulgencia, compasión, generosidad, complacencia, afabilidad, amabilidad, dulzura, docilidad. Todo eso está incluido en ese término de ser de benignidad. Por lo tanto, la persona que es benigna es benévolo, es compasivo, es humano, es generoso, desprendido, afectuoso, amable, afable, dulce. Madre mía, todo eso lo tiene que producir el Espíritu en mí. Entonces me ponía a investigar sobre, y la benignidad, entonces, la benignidad, hermanos, no es algo que camina, no es algo abstracto que se mueve en el aire, no es algo inalcanzable, sino la benignidad es algo real porque se muestra a través de las vidas que hacen ejercicio de la benignidad. O sea, es algo tangible. ¿Por qué es algo tangible? Porque cuando yo soy dulce o soy amigable, eso se ve, ¿no? ¿No se nota? Cuando me acerco de forma compasiva y generosa a las personas, no, se tiene que ver. Cuando soy humano, cercano, ¿verdad? ¿No se nota? ¿No nos gustaría caminar con personas que ejercitan o que viven permanentemente la benignidad? ¿No sería maravilloso caminar con una persona benigna cerca? Una persona dulce, cercana, amable, afable, generosa.
¿No sería bueno? ¿Verdad? Bueno, pues no es que sea bueno o malo, es que es lo que tiene que ser. Y aquí viene el momento de encuentro o desencuentro. El cristiano, el hijo y la hija de Dios, tiene que ser benigno. Y digo tiene que ser porque quien lo produce es el Espíritu. No lo haces ni tú ni yo. Como cuando transitamos en el amor. El hijo y la hija de Dios tienen que amar. No deben amar. Porque cuando pongo el deber, ya me doy la opción de no hacerlo. Pero es que no tengo la opción de no hacerlo, porque si Dios está conmigo, yo tengo que hacer un esfuerzo cada día que me levanto por la mañana para que el fruto del Espíritu se haga presente en mi caminar diario. Por eso fijaos que buscando momentos de Jesús hay momentos de todo tipo, en todo lugar. En todo momento, en todo lugar, Jesús hacía ejercicio de su benignidad. Por eso poner un ejemplo claro de benignidad se hace muy difícil, porque Jesús era benigno y transitaba de esa manera y hacía ejercicio de esa realidad. Por eso, de todos ellos, lo primero que me vino y el Señor puso a mi corazón es un momento que se nos narra en Marcos. En Marcos capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Y fijaos que Marcos va a recoger un momento en el que también lo recoge Mateo y lo recoge Lucas, para poder hacer una ampliación aún más grande de este momento en el que Jesús caminaba y transitaba. Y me gustaría centrarme en el pasaje de forma muy directa. Fijaos, dice Marcos 5, versículo 21. Para ponernos en contexto, nos encontramos en un momento en el que el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio y había cosas que estaban aconteciendo, cosas que estaban pasando alrededor de él. Y previamente, justamente antes de este momento, Jesús tiene un encuentro con alguien que estaba endemoniado, lo cual nos muestra el poder y autoridad de Jesús, porque al final toda esa legión que estaba en esa persona sale de ese hombre, lo cual genera también una controversia a nivel social, porque un hato de cerdos se despeña, y esa era la manera en la que vivían muchos de los habitantes de ese lugar, y por eso a Jesús lo echan de ahí, aun a pesar de ese momento de milagro. Pero fijaos, al final, en el versículo 19 del capítulo 15, perdón, del capítulo 5, le dice esto a esta persona, a este hombre que había sido sanado y salvado. Dice: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esas son las palabras que le dice a este hombre, con el cual le había dado una nueva vida. Capítulo 5, versículo 19 de Marcos. Y sigue nuestra narración. Fijaos en el versículo 21, dice que otra vez Jesús, en una barca a la otra orilla, fue a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y fijaos que las multitudes seguían a Jesús permanentemente. Sabemos el motivo y la motivación de esas multitudes. Sabemos que muchos de ellos lo que buscaban es que Jesús hiciera un milagro, que hiciera el milagro en familiares, en ellos mismos, en personas cercanas, porque la motivación era la sanación. ¿Y quién no quiere ser sano, hermanos? ¿Y quién no le gustaría ser sano? Y si sabes que Jesús sana, ¿por qué no te gustaría estar cerca de Jesús? No es una motivación quizá lícita para nosotros, o sí, pero si Jesús sana, ¿por qué no voy a estar cerca de él? Lo que pasa es que Jesús no solo sanaba, como vamos a ver en el texto, sino Jesús iba más allá de la sanación, porque Jesús no solo sana, sino también salva. Y eso es lo trascendente, que no se queda en lo natural, sino va al plano espiritual. Entonces, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies
y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fijaos la declaración de este principal de la sinagoga. Sabemos que Jesús no era una persona grata con los fariseos, los saduceos, los escribas. Sabemos las luchas permanentes que había con ese tipo de grupos religiosos, pero sin embargo este principal de la sinagoga tenía claro algo, y es que Jesús hacía cosas que nadie más podía hacer. Jesús hacía cosas que nadie más podía hacer. Y la manera en la que Jesús se proyectaba, en la forma en la que Jesús se acercaba a las personas, marcaba las diferencias. Marcaba las diferencias con todo lo que este hombre había visto hasta este momento. Jesús marcaba las diferencias porque era diferente a lo que hacían los demás. Y vuelvo a reiterar, ¿por qué Jesús era diferente? ¿Por qué Jesús era diferente? Lo voy a dejar ahí. Vamos a seguir adelante. Pero ¿por qué Jesús era diferente? Y muchos dirán, no, bueno, él era hijo de Dios. Sí, es cierto. Pero además de ser el hijo de Dios, ¿por qué Jesús era diferente? He dejado pensando algunos ya. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, y le dice así, recuerden estas palabras, pon las manos sobre ella para que sea, y después vivirá, salva. Y ese salva, ese concepto de salva, podríamos decir, bueno, salva, sí, está queriendo que sea sana, pero este salva trasciende a la sanación. Entendemos que Jesús iba más allá, ¿verdad? Pero es que este hombre ya estaba viendo que Jesús iba más allá. No se quedaba solamente en el proceso natural. Y este es un primer momento, y voy a pediros que hagáis un esfuerzo conmigo. Ubicaos, si podéis, en este tiempo de Jesús. Jesús está transitando por esas calles polvorientas, llenas de multitudes. Mucha gente se junta a él para que algo pase, para que algo ocurra. Jesús está en medio de una multitud. No sé si habéis estado alguna vez en medio de una multitud, pero cuando estás pegado persona a persona, allí todo el mundo te da golpes o te empuja de un lado de otro. Fijaos que Jesús transita en ese formato y dice, fue pues con él y le seguía, quiere decir que seguía a Jairo, y le seguía una gran multitud que le apretaban. Pero una mujer desde hacía 2 años padecía de flujo de sangre. Sabemos que en aquel tiempo lo que eso significaba, y si no lo sabemos os lo digo, esas personas que padecían flujo de sangre eran personas impuras, eran personas que eran repudiadas socialmente, eran separadas de la sociedad. Y el fin, si no se sanaban de esas personas, es que se murieran solas. ¿Por qué? Porque eran personas impuras, clasificadas como tal. Entonces, igual que los leprosos, incluso se sacaban de las ciudades y se les dejaba fuera en el desierto hasta que fallecieran. Esta mujer estaba en una condición que la dejaba totalmente aislada. ¿Aislada de qué? De su familia, de su entorno, de la comunidad, de todo lo que pudiera ser una interacción con los demás. Y fijaos lo que hace esta mujer. Hacía 12 años que sufría esto. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando hablamos de médicos, no son los médicos de ahora, ¿verdad? Son los médicos de aquel tiempo que usaban lo que tenían y los recursos que tenían para poder dar solución a lo que esta mujer padecía. Y nada en lo natural había podido darle solución. Ningún médico le había ayudado, sino que iba a peor. Y fijaos lo que acontece en este momento. Imaginen a esta mujer, cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud. Vuelvo a hablar de la multitud. ¿Cómo estaba Jesús rodeado? Imaginaos cómo estaba rodeado de la multitud, que estaban pegados a él, apretujándole. Y esta mujer se hizo espacio entre la multitud, aun a riesgo ¿de qué? De su propia vida. ¿Os imagináis que a esa mujer le hubieran dicho a alguien, oye, mira, ¿y tú qué haces aquí? Lo hubieran lapidado.
ella no podía estar ahí. No tenía derecho a estar con los demás, no tenía derecho siquiera a acercarse a las personas. Y esta mujer tenía claro algo, que Jesús la iba a sanar. Y le daba igual lo que le pasara. Le daba igual si la pillaban en el proceso y le daba igual si se daban cuenta de que estaba cerca de alguien. Ella, el único propósito era tocar. ¿Y tocar el qué, hermanos? Y esto lo pasamos a veces por encima. Dice, porque decía que si tocare aún solamente su manto, ¿qué es lo que va a hacer? Salva. Declaración de fe. Si toco el manto de Jesús, seré salvo. Un total ejercicio de fe que le lleva ¿a qué? A poner en riesgo hasta su propia vida. Porque tuvo que pasar entre la multitud. Imagino que tuvo que incluso pasar a gatas entre los pies de la gente. Y fijaos, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó cuando tocó el manto. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fue instantáneo. Instantáneo. Fue tocar el manto y sanarse. Fue instantáneo. Pero fijaos lo que acontece ahora en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvemos a reiterar que era el manto, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, nos muestra lo sobrenatural del momento y la capacidad que tenía Jesús de poder entender que las cosas que acontecían alrededor de él trascendían. ¿Cuánta gente no había tocado a Jesús? ¿Cuánta gente no lo habría empujado? ¿Cuánta gente no habría intentado hacer lo mismo que esta mujer? Y esta mujer rozó su manto. Y de toda la multitud, una. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Aquí están los discípulos, tirando de la razón. Jesús, pero todo el mundo te está tocando y todo el mundo te está empujando y todo el mundo está tirándote para acá y para allá. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y Jesús intenta acercarse. Y Jesús ejercita la benignidad porque está interesado en saber quién es esa persona. No quiere pasar por alto que esa persona hizo un ejercicio de fe. No quiere saber quién es. Quiere saber su nombre, su apellido, su situación, su condición. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y cuál es la declaración que hace Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Palabras reconfortantes, palabras que ponían a una mujer sin dignidad, con dignidad, que incluía de nuevo a la mujer a poder caminar en comunidad, que le daban de nuevo a la mujer la oportunidad de poder hacer una vida en familia, porque trasciende el hecho de simplemente ser sana, sino es que también fue salva. Y yo me pregunto, hermanos, esta mujer a partir de este momento entiendo que también haría ejercicio de la benignidad. Y a partir de esta mujer caminaría con esa dulzura, con esa docilidad, con esa generosidad, con esa afectuosidad, con esa amabilidad, porque el fruto del Espíritu
estaría en ella, ejercitándose hacia los demás, aun a pesar de que esos de los demás le habían deseado lo malo y le habían repudiado durante 12 años de su vida. Pero fijaos que la historia no solo queda aquí, que podría quedar perfectamente aquí, porque aquí ya está el milagro hecho. Pero hay otro milagro que está por llegar, y es otro milagro que está cimentado también ¿en qué? En esa fe siendo ejercitada por ese padre de familia, pero no solo esa fe, sino esa cercanía de Jesús al momento. Porque entendemos que Jesús podría no haber ido donde la casa de Jairo. Podía haberlo hecho a distancia, pero él tenía que acercarse, porque algo tiene que acontecer en ese momento. Jesús tenía claro que algo tenía que pasar en esa casa. Y cuando él se acerca a esa casa, se encuentra a la gente llorando, se encuentra a la gente sufriendo por la pérdida. Y lo primero que les dice, mira, la niña no está muerta, sino duerme. Como pasaba con Lázaro. ¿Os acordáis de la historia de Lázaro? Y fijaos lo que le dice a esta niña. Dice que sacó a la gente de la casa, tomó al padre y a la madre, cogió a 3 de sus discípulos. Quiere decir que ya no era un momento multitudinario en el que se iba a hacer el milagro. El milagro se iba a hacer en un plano secreto. ¿Por qué? No es lo mismo una sanación de una hemorragia que una resucitación, ¿verdad? ¿Y Jesús qué es lo que hace? Coge a 3 de sus discípulos y los lleva a ese lugar y le dice a Talita Kumi, que nos lo traduce el propio texto, dice, niña, a ti te digo, levántate. Pero ¿qué es lo que hace previamente a ese momento? Le coge la mano, la sujeta la mano. Hermanos, benignidad. ¿Qué es benignidad? Benignidad es sujetar la mano. Es la dulzura con que Jesús trataba a cada persona que sufría, incluso los que estaban muertos. Le cogió la mano. ¿La mano a quién? A una niña que aparentemente estaba muerta. Le cogió la mano. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué acontece? El milagro. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y obviamente el efecto es impactante. La benignidad, hermanos, no nos deja en un estado de pasividad. La benignidad nos proyecta a caminar ejerciendo la misericordia, ejercitando la bondad. La benignidad nos lleva a ser amables. Recuerden que podríamos simplificarlo en la palabra bueno, pero la palabra dice que no hay bueno, solo hay uno, que es bueno. ¿Bien? Por lo tanto, no nos podemos definir como buenos, pero sí podemos decir que el Espíritu Santo nos lleva y nos proyecta a ser benignos, generosos, amigables, afables, cercanos, generosos, humanos. Por lo tanto, ¿cómo tiene que caminar la Iglesia? ¿Cómo tiene que caminar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo tiene que caminar cada hijo o hija de Dios? En benignidad, siendo benignos, estando, ejercitando. Por eso, hermanos, no se puede entender la vida cristiana sin el fruto del Espíritu. Porque la vida cristiana es una muestra de lo que el Espíritu Santo está haciendo en uno. Entonces, no se puede ver una vida cristiana sin amor. Pero tampoco se puede ver una vida cristiana sin paciencia, sin fe,
sin bondad, sin benignidad, sin mansedumbre, sin templanza. No se puede ver la vida cristiana así. ¿Por qué? Porque la manera en la que Dios ha hecho posible que tú y yo seamos llamados sus hijos es para que sus hijos e hijas transiten en este mundo dando fruto. El fruto del Espíritu. Además del fruto del arrepentimiento, además del fruto del testimonio, Pero el fruto del Espíritu es una muestra de quién está contigo y conmigo. Y de quién es el que crece en mí. Por eso, si os fijáis, Jesús, y no solamente en este momento, podríamos hablar del momento de la mujer samaritana, podríamos hablar del momento del ciego Bartimeo, podríamos hablar de un montón de momentos en los que Jesús se hace presente en vidas desahuciadas y les da sanación y salvación. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Ser malignos o ser benignos? ¿Y puede ser un hijo de Dios maligno? Pregunto, no lo sé. ¿Puede ser maligno? Se supone que según la palabra no. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es benignidad, no es malignidad. Entonces tendremos que ser benignos. Y benignos, hermanos, vuelvo a repetir, compasivo, humano, generoso, desprendido, complaciente, afectuoso, amable, afable, dulce. Todo eso está en benignidad. Por eso os animo, hermanos y hermanas, a que trabajemos cada día. Y digo trabajemos porque esto es algo que no solo podemos esperar que Dios lo produzca, sino que nosotros mismos tenemos que poner empeño en eso. Es decir, que trabajemos cada día a que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros y que nosotros tengamos que renunciar a lo que tengamos que renunciar para que Dios haga su obra. Porque, hermanos y hermanas, si no renunciamos a nosotros mismos, la obra de Dios no se va a hacer en nosotros. Si no renuncio a mi yo, a mi ego, a mi orgullo, a todo lo que tiene que ver conmigo, a mis gustos, a mis placeres, a lo que me apetece, a lo que soy, a lo que quiero ser, si no renuncio a todo lo que tiene que ver conmigo y me proyecto a lo que tiene que ver con Él, vamos a seguir caminando igual. Si lo primero no es Él, vamos a seguir igual. Por lo tanto, está en nosotros la decisión. ¿Quién es lo primero? ¿Quién es el primero? ¿A quién hay que darle la gloria? ¿A quién hay que honrar? ¿A quién hay que respetar? ¿Quién es el que tiene el control? ¿Quién tiene el poder? Fijaos que una de las cosas más dolorosas que yo he visto en este mundo, bueno, quizá no voy a ser tan apocalíptico, pero una de las cosas que más me entristecen en este mundo es encontrar buena gente que no es cristiana. Y luego encontrarme gente en la iglesia que no es tan buena. Sin juzgar a nadie, ¿vale? Sin juzgar a nadie. Solamente que es chocante encontrarte que puedes estar allí tomándote un café con una persona no creyente, con tranquilidad y normalidad, sabiendo que estáis teniendo un tiempo bueno, agradable, aunque él no sea cristiano, pero estás orando por esa persona, ¿verdad? Pero tiene sus valores, tiene sus se conduce, pero le hace falta a Cristo, ¿verdad que sí? Pero pues estás ahí que tranquilo tomándote el café sin problema, y hay personas con las que no te puedes tomar un café y son cristianos.
¿No es una contradicción? No es una contradicción, hermanos. Porque entiendo que no debería de ser así. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Entiendo que ese Cristo que está creciendo en mí me tiene que generar o tiene que crear en mí que la gente quiera tomarse un café conmigo. Porque ve en mí que soy una persona amigable, cercana, afable. ¿Entendéis? Que es una persona con la cual puedo charlar y confiar, que no es una persona que me va a poner verde y azul después cuando vaya a su casa y me va a poner de vuelta y media con quien sea, ¿verdad? ¿No? ¿Sería interesante o no sería interesante poder confiar? ¿No? Pues entiendo que la palabra de Dios nos insta, y digo que nos insta porque es un término muy bonito, a que mi vida sea una vida benigna. Una vida que la gente, con la que la gente quiera caminar. O sea, que quieran caminar junto conmigo y yo con ellos. Porque soy afable, soy amigable, soy generoso, accesible. ¿No? ¿No sería bonito? Bueno, más que bonito, es como Dios determina que tiene que ser. Oremos, hermanos, para que la benignidad sea ese fruto que se ejercite permanentemente en nuestro caminar diario y que todo sea para la gloria y para la honra y para la extensión del reino del Señor, porque al final ese es el propósito. Vamos a alabar al Señor y vamos a tener nuestros tiempos de compartir.